Voy a iniciar con una confesión, confesiones de intimidad, de casa, con mi mujer implicada. Cada mañana, de lunes a viernes, suena el despertador, pipipí, 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 de ella, y sigue pipipí, 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 y yo digo, vea, despertador, subo un poquito el tono. Bueno, normalmente cuando oyes un hombre vea, abre los ojos, y entonces, ¿qué pasa? El despertador, bueno, lo apaga, muy bien, quedamos un poco tranquilos porque no es temprano, no sé, 7:30 de la mañana, podemos subir un poco más. Pasan unos minutitos, no, con otra música ya diferente. Y yo, oh no, vea, la despierto, apaga. Y normalmente a la tercera es la vencida. Vuelve a sonar por tercera vez el despertador, yo con una música bastante horrible. Y al final ya le digo, levántate, por favor. Bueno, a veces ni con esas, sino que al final se despierta con el cuarto pipipí, que es el mío. Con mi despertador, entonces, que tengo para mí, que es un poquito más, como me ducho un poquito más rápido que ella, pues me puedo levantar un poquito más tarde y entonces con este se levanta, ¿no? La realidad es que hay diferencias en las personas, ¿verdad? Algunos suenan el despertador y a la primera ya están levantados, ¿eh? ¿Os pasa aquí alguno? A la primera, algunos ya sin despertador, ¿verdad? Ya los ojos se abren a cierta hora y es tiempo de levantarse y arriba. Otros somos más remolones, ¿eh? Yo también, la verdad, aunque tengo un despertador y me despierto, el hecho de saltar de la cama y levantarme ya me cuesta un poquito. En esta mañana diréis, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con Esdras? Bueno, tiene un poco que ver, porque yo he titulado así el libro de Esdras, si despiertas, levántate. Despertar no es un acto voluntario, ¿no? Despertar no es un acto voluntario, tú no puedes decidir despertarte, te despierta el despertador, te despierta tu reloj biológico, te despierta tu compañero de al lado, te despierta tu madre, tu padre, pero realmente el despertar no es un acto voluntario. No, normalmente es bastante raro que uno esté durmiendo y diga, me voy a despertar, y abre los ojos y se despierta, ¿no? Sin embargo, el levantarse sí, no sea que uno es sonámbulo, entonces tampoco es voluntario, pero en condiciones normales, una vez que se despierta, el decidir o no levantarse sí que es un acto voluntario. Despertar en este pasaje y en lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver con abrir los ojos a una realidad triste. Es despertar los ojos al pecado que pueda haber en nuestras vidas, abrir los ojos y ver, hay algo que no va bien en mí. Y ver que la vida, como uno la lleva, no va bien y debería cambiarla. Levantarse tiene que ver con salir de esa situación. Despertarse es abrir los ojos, a ver, mi vida no va como debería ir, y levantarse es, voy a cambiarla. Voy a pedir que Dios me ayude y voy a cambiar y tomar medidas para cambiar. Despertar es la parte que hace Dios. No es voluntario. Dios nos despierta, Dios nos habla y Dios toca y abre tus ojos en algún momento. Levantarse es la parte que nos toca a cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad, con la ayuda de Dios, pero es nuestra responsabilidad. El autor del libro de Esdras probablemente es Esdras. Quizás cuando vamos leyéndolo encontramos la primera persona del singular. Cuando él habla, está hablando él mismo, con lo cual nos hace pensar que él es el autor. Hay más datos que refuerzan que Esdras quizás haya escrito Primera y Segunda Crónicas, Esdras y Nehemías, que conformaban un mismo libro. Hay idea de que esto pueda ser así. ¿Y Esdras quién era? Pues era un sacerdote y un profeta de Dios. Cuando leemos vemos que era una persona bastante fiel a Dios y bastante fiel a la palabra, a la Escritura. Estamos entre el año, bastante tiempo atrás, 530 a.C. y 450. En ese periodo es donde podemos ubicar este libro. Y este libro nos va a hablar de dos problemas. Dos problemas que yo resumiría así. Fijaros, engloba muchísimo, ¿no? De alguna forma diría, no se lee muy bien, perdonad. Primero, el problema de que el pueblo de Dios no hacía lo que debía. Esto es un primer problema, pero hay un segundo añadido, y quizás peor. Y es que hacían lo que no debían. ¿Os dais cuenta? A veces puedes no estar haciendo algo que debes hacer. Pero a veces, peor todavía, estás haciendo algo que no se debe hacer. Y vamos a ver estos dos pecados en la vida del pueblo de Israel, qué es lo que no hacían que debían hacer, y luego qué es lo que hacían que no debían hacer. Y veremos si tiene algo que ver con nuestras vidas. Es probable, ¿eh? Yo creo que hay un mensaje bastante actual en ese libro, así que veremos qué nos enseña.
El libro podemos dividirlo en dos partes que están bastante bien limitadas, que podría ser de esta manera. La primera parte, capítulo 1 al 6, dura durante 23 años de vida de este pueblo, de etapa, y es la primera oleada, podemos llamarla así, de quienes regresaban del exilio. Vais a recordar que el pueblo de Israel se había dividido en dos, ¿verdad? Norte y sur. El norte había sido cautivado por Asiria, el sur por Babilonia y finalmente Babilonia a Asiria. Es decir, estaban todos y durante 70 años bajo la cautividad de Babilonia. Y entonces aquí tenemos un primer regreso de los judíos a su tierra, llevados o guiados por Zorobabel, y del inicio de la reconstrucción del templo. Después, la segunda parte, otro grupo de exiliados retorna a Jerusalén, no liderados por Zorobabel, sino ya por Esdras, justo el autor del libro. Y en este caso, esta parte se enfoca no tanto en la construcción del templo, sino en la actividad en el templo, en el culto a Dios. Y vamos a ver cómo lo que encuentra Esdras, y os lo adelanto, se encuentra que Israel ha adoptado muchas prácticas paganas. Israel se ha mezclado con la gente, o sea, los que creían en Dios, en el Dios de Israel, en el Yahvé, en Jehová, se habían mezclado con la gente que no creía en Él, y no solamente es que se habían mezclado y nada más, sino que habían adoptado sus propias prácticas. Este es el problema, ¿no? Y entonces lo que hace Esdras es decir, arrepentíos, hay tiempo de cambiar. Vamos a desarrollar un poquito, entonces, la primera parte, capítulos 1 al 6, la primera oleada, como he llamado, el pueblo duerme y Dios es el que despierta. El pueblo está dormido en esos momentos y Dios despierta. El pueblo ha llegado allí, vive allí, está... El pueblo duerme y Dios despierta. Dice 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Curiosamente, lo primero que despierta a Dios no es a un creyente, vamos a decir un judío. Despierta a un rey de Persia, de otra nación, de otro pueblo. Dios despierta y toca el corazón de este hombre. Y al despertar, entonces sale ese edicto dando la posibilidad de que los judíos puedan empezar a regresar a su tierra. Entonces, fijaros, en primer lugar, antes que se despierte Ciro, dice que para que se cumpliese la palabra de Dios. Entonces, Dios habla por el hombre. Dios ha hablado en la historia por el hombre. Ha hablado por profetas, a través de ellos les ha dado palabra para su pueblo. Y la profecía que Dios habló a los hombres profetas verdaderos de Dios, esa profecía siempre se ha cumplido. Y a menudo aquí recordamos que las profecías están para cumplirse. Hermanos, ¿cuál es la profecía ahora que tenemos más presente en nuestra vida que estamos esperando? ¿Me la podéis decir? ¿Qué? Venga, sin miedo, la segunda venida. Celebramos esto hasta que Él venga. Mirad, esto va a ocurrir. Claro, ¿cuándo? Bueno, esto se esperaron 70 años de cautividad para que una profecía anunciada se hiciera realidad. Nosotros llevamos unos cuantos miles, no sé cuántos más quedan, si miles, si cientos o si menos. Pero la realidad es que la palabra de Dios se va a cumplir. No olvidéis esto, porque siempre se ha cumplido. Lo que Dios dice, se cumple, ¿vale? Entonces, Dios habla por el hombre, la profecía se cumple, y Dios obra en el hombre, porque despertó hasta, ya digo, hombres que en principio no forman parte del pueblo de Dios. Y esto no es nuevo, ¿verdad? Cuando todo lo que hemos estudiado hasta ahora, recordad el libro de Ruth, por ejemplo, Dios ha hablado y ha utilizado, mencionamos a Rahab, la ramera también, personas que no eran del pueblo de Dios, y Dios ha tocado su corazón. O sea que Dios obra en el hombre, y cuando Dios despierta, hay posibilidad de que el hombre responda levantándose y haciendo su voluntad. ¿Y qué hicieron aquí el pueblo? Capítulo 1, versículo 5, se levantaron, dice justo aquí. Cuando Dios despertó a Ciro, y Ciro dijo lo de parte de Dios, de alguna forma, lo que ya Jeremías había escrito, entonces el pueblo se levantó. ¿Quién se levantó? Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Y se levantaron para algo. Fueron levantados con una misión. Dios despierta, y Dios despierta para algo. Y nos dice el versículo 5 que fue para subir a edificar la casa de Jehová. Entonces, primera oleada, primer regreso con Zorobabel. Ahí va el pueblo, llamado, despertado, levantado para edificar la casa de Dios. Volvamos para edificar la casa de Dios. Entonces, quiero compartiros 6 características que encuentro aquí en el texto que tenía este pueblo y que le hizo funcionar bien. Este pueblo creció, edificó, construyó, llevó adelante la obra de Dios, mientras guardaron 6
características interesantes. Y vamos a tomar nota porque a lo mejor son características que nos toca pensar si como Iglesia nosotros las tenemos. Y probablemente si adoptamos estas características en nuestra vida como Iglesia, podamos estar construyendo bien y edificando bien la Iglesia. La primera es la unidad. Estaban unidos. Dice la Escritura que toda la congregación, capítulo 2, versículo 64, toda la congregación unida como un solo hombre. Capítulo 3, versículo 1. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Capítulo 3, versículo 9. Como un solo hombre. Un énfasis bastante reiterado en que estaban unidos. Bueno, dice ese dicho popular que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Pero además, el apóstol Pablo en Efesios nos dice a los creyentes que tenemos que esforzarnos en mantener la unidad entre nosotros. Es decir, la unidad la hace Dios, la hace el Espíritu Santo, pero debemos esforzarnos en mantenerla. Tú y yo tenemos una responsabilidad de que la Iglesia se mantenga unida y no generar disensiones y divisiones. Y en este momento el pueblo estaba funcionando muy bien porque era un equipo. Vamos unidos y así se puede construir. Si hay escisiones, si hay luchas internas, si hay enfrentamientos internos, el pueblo se debilita, no se puede construir. Nos atascamos, ¿entendéis? Así que esta es la primera. La segunda que encuentro es que lo primero era Dios en sus vidas en ese momento, o eso me lo transmite. Fijaros que lo primero que ellos hacen, capítulo 2, versículo 68, dice que hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas dieron para esto. O sea que había una prioridad en este momento. Inicialmente, antes que sus casas, antes que sus comodidades, estaban las cosas de Dios. Así empezaron, luego cambió, pero así empezaron. Desde luego aquí hay una aplicación clarísima, cómo estamos en ese sentido, en las prioridades de nuestra vida. También guardamos nosotros en nuestra administración de nuestros bienes una parte considerable para Dios. ¿O va todo enfocado en nuestras necesidades, en mi coche, en mi casa, en mis seguros, en mi vestimenta, en mi comodidad? Ellos entendieron, no, primero la casa de Dios, primero las cosas de Dios. Aunque las necesidades básicas estaban cubiertas, Aquí tampoco es cuestión de dejar de comer. Dice el capítulo 3, versículo 1, que dice, estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, es decir, ellos tenían casa. Ellos tenían un sitio donde vivir, sus necesidades estaban también atendidas. Pero, una vez lo básico está atendido, Dios, su casa, sus cosas. Y entonces, otra prioridad que se ve es que primero es el culto y la adoración. Antes de tener el templo maravilloso reconstruido, antes del local, es el acto del culto y de la adoración. Eso es lo central. El local es secundario. Lo prioritario es el culto y la adoración. Recuperar e instaurar toda esa tradición. Dice el capítulo 3, versículo 2, que edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, celebraron la fiesta solemne de tabernáculos. Empezaron a activar todas las fiestas que estaban ahí apagadas, dormidas. Qué emocionante para ellos volver a celebrarlas. Entonces, lo primero es, hagamos el altar, que es un poco en torno tal, tengamos una mesa y unas copitas y un pan. Y vamos, esto es lo primero, da igual, tienes en la calle, tiene que ser entre escombros, ¿entendéis? Lo prioritario es el culto y la adoración a Dios, lo primero, prioritario. Y, claro, en segundo lugar, pues sí, en segundo lugar está el lugar de culto. En segundo lugar, el lugar de adoración. Capítulo 3, versículo 8, después de que edificaron el altar y hicieron todo eso, dice que empezaron a activar la obra de Dios, a continuar con la construcción. Y ahí están, construyendo la casa. Y la casa empieza a tomar un color y tomar una forma, Y entonces nos encontramos con una cuestión muy particular que puede llamar la atención, pero me parece tremendamente actual en muchas iglesias. Y es la siguiente: sentimientos encontrados, sentimientos contrapuestos. Mirad qué dice el texto bíblico, capítulo 3, versículo 12. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, la de Salomón, con todo su lujo y su gloria, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Uy, aquí tenemos ¿qué pasa? Unos lloran y otros no lloraban de alegría, Otros sí gritaban de alegría. Y no se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque el pueblo clamaba con tanta fuerza, con tanto júbilo y tanto ruido, que no se podía distinguir. Sin embargo, allí había personas con sentimientos encontrados. En su interior, una alegría. Por fin vamos a volver a tener nuestro templo para adorar a Dios. Pero la añoranza. ¿Os acordáis aquellos tiempos mejores?
Podéis ver ese grupo de personas maduras, ancianos, hablando y diciendo, ¿os acordáis? Cuando éramos jóvenes, en aquel templo, aquel lujoso templo de Salomón, aquellos cultos que se hacían, aquellas celebraciones. ¿Os suena esto? Aquí es muy presente. Yo lo oigo tantas veces, a mi padre sobre todo. ¿Qué os voy a decir? Mi padre a menudo me recuerda las muchas conversiones que había en el pasado, la vida que había en las iglesias, los jóvenes que se juntaban, un montón de ellos, los cultos especiales. Bueno, yo participé yo de eso también, cultos especiales donde acudía toda la gente. ¡Ay, aquellos maravillosos años! ¿Está mal recordar eso? No. Pero era el momento, Dios estaba diciendo, hay una nueva oportunidad, la iglesia tiene que seguir adelante. Hay un nuevo templo. No sabemos, ¿será tan lujoso como el de Salomón o no? Puede que no. Como el de Salomón, allí habría muchos miles y miles y miles de billones de euros invertidos. Pero, había alegría porque la obra de Dios sigue adelante. Querido hermano y hermana que lleváis mucho tiempo en la iglesia, en esta lucha, quiero animaros con esto. Añorar el pasado está bien. Recordarnos a los jóvenes el pasado está bien. ¿Verdad? Y deciros, oye, ¿sabes cómo hacíamos las cosas hace 40 años? ¿Sabes cómo funcionaban? ¿Sabes cómo nos sentábamos aquí? ¿Sabes cómo cantábamos? ¿Sabes cómo nos vestíamos? ¿Sabes cómo se predicaba? Está bien, pero esa añoranza, ojalá no rompa el corazón. Yo creo que estos hombres ancianos fueron muy maduros, porque aquí no crearon un problema, ¿eh? Los ancianos no crearon un problema diciendo, no, ese templo no nos vale para nada, qué tontería estáis haciendo. Ese templo, el que vale es el de Salomón, y nos quedemos con esa gloria en nuestra cabeza y no va a poder ser. No, está bien, el de Salomón era muy bueno, los tiempos pasados fueron buenos, pero el presente hay que darle lugar. Y yo creo que estos lloraron, tuvieron su desahogo normal, tenían morriña, tenían sensibilidad, habían vivido aquello, debía haber sido tremendo. No se les podía decir, no lloréis, ¿cómo no lloréis? Tienen que llorar, tienen que expresar su sentimiento de qué pena aquello, dónde queda. Pero una vez que eso se expresó, vemos leyendo el texto que ahí en ese momento no se paralizó nada, la obra siguió adelante. Quienes quisieron impedir la obra no fueron los de dentro. Por lo tanto, tenemos que cuidar eso. Que no haya personas, hermanos, hermana, tú, que no seas tú, que no sea yo, que impida el crecimiento de la obra de Dios, por recordar cómo era antes. Porque ellos no lo hicieron. Quien impidió que la obra de Dios fuera adelante no fueron los de dentro. Fueron los de fuera. Llegamos al capítulo 4, perdonad que tampoco se le dio. Ataques de fuera, la obra queda paralizada. Lo que paraliza la obra de Dios, que es lo normal, es los enemigos. Son los que no quieren que la obra de Dios vaya adelante, los que le molesta eso, los que no quieren que la obra de Dios vaya adelante. Entonces, fijaros que no importa si el templo es grande, pequeño, más lujoso o menos lujoso, lo que importa es que la obra de Dios siga adelante. Pero hubo un ataque y la obra se paralizó. Qué triste, de repente allí todos entusiasmados y un movimiento que hay en un grupo que manipula a las autoridades, a los gobiernos, y el tema se paraliza. En el capítulo 5 y 6, con otra persona, otro gobernante, Darío, se permite la continuidad. Gracias a la valentía de Zorobabel y Jesúa, hubo fieles de Dios que siguieron ahí diciendo, no, esta obra tiene que seguir adelante, y lucharon, y fueron ante las autoridades, tenéis que dejarnos. Mira, hubo un edicto que nos dio libertad para hacerlo, ahora tenéis que dejarnos seguir adelante. Y además, vino de nuevo palabra de Dios a través de Zacarías y Ageo. Fueron dos cosas que ocurrieron, fijaros. 3. Una, Darío, otro hombre que no es judío, no es del pueblo de Dios, y es tocado su corazón. 2. Zorobabel y Jesúa, dos fieles hombres de Dios que dicen la obra tiene que continuar y mueven Roma para que sea. Y 3, profecía. Ageo y Zacarías profetizando. ¿Y sabéis qué profetizaron Ageo y Zacarías? Porque el pueblo en ese tiempo de estar parado ocurrió algo que no estaba bien. Y es lo que vemos cuando leemos a Ageo. ¿Qué profetizaron? Ageo nos recuerda que el problema era que el pueblo se había centrado en adornar sus propias casas y descuidar la casa de Dios. Qué contraste, ¿no? Ahora sí, estas eran sus casas. Qué bien vivimos aquí. Pero esta era la casa de Dios. Parada, la obra no concluida, no terminada. Primero nuestras vidas. Fijaros que empezaron bien, ¿eh? Llegaron allí diciendo, no, primero es el Señor.
Vivimos como sea, pero primero es el Señor. La casa de Dios, el culto a Dios, lo primero. Pero fijaros, una vez que se paraliza la obra, la gente se relaja, nos acomodamos y entonces, y eso suele pasar cuando nos paralizamos, cuando en la iglesia no estamos activos, cuando en la iglesia no estamos centrados en servir a Dios y compartir el Evangelio, estamos mirando para nuestras vidas, nuestras casas quedan más chulas, pero la iglesia se empobrece. Y esto es bastante triste. Y entonces Ageo y Zacarías son dos profetas que van allí a la iglesia, van allí al pueblo de Israel y decirle: despertar, otra vez hay que despertar, se habían dormido una vez más, despertar y levantaos, esto no puede ser. ¿Cómo podéis tener vosotros estas casas? Y la casa de Dios y la obra de Dios. Bueno, hermanos, aquí tenemos mucho que pensar, ¿eh? Yo el primero, reconozco. Y tengo aquí unas preguntas. ¿Recuerdas que te haya pasado algo así en tu propia experiencia? ¿Recuerdas épocas en que cada día pensabas en la iglesia, en los demás hermanos, en sus necesidades, que abrías tu casa para los demás, que compartías? ¿Recuerdas eso? ¿Es posible que hoy nos centremos más en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras cosas, y la iglesia quede en un lugar secundario? ¿Puede ser? Yo creo que es una de las lecciones de esto. Ageo y Zacarías abrieron la boca para decir: cuidado, claro que tenemos que atender nuestra familia, claro que tenemos que tener un trabajito, pero es posible, y hermanos, de verdad pienso en mí, que esté dando un lugar secundario a la iglesia de Dios, a lo que es la obra de Dios en este mundo, en estos momentos. Es un llamado para hoy, hermanos, y si Dios te está despertando y abriendo tus ojos, levántate. Piensa qué cambios va a haber en tu vida y debe haber en mi vida para esto. Porque el problema que encontramos aquí era este. No lo vemos ahí. No hacer lo que se debe hacer. Ellos deberían estar centrándose en las cosas de Dios y dando prioridad a la casa de Dios, y no lo estaban haciendo. No es que era malo lo que hicieran, que tengan casas lujosas, no pasa nada, no es ningún problema. El problema es que eso reste de que el mayor lujo sea para Dios. Bueno, al final se despiertan y se levantan. Son un ejemplo para nosotros y acaban haciendo una celebración, lo dedican, el templo se culmina, hacen fiesta y lo celebran con mucha alegría. Y esto nos da paso a la segunda parte. La segunda parte, capítulos 7 al 10. Un tiempo después viene un segundo movimiento. Ya han construido el templo, lo han celebrado esa ocasión, están viviendo allí, va pasando el tiempo, y una segunda tanda, un segundo movimiento con Esdras, y yo esto le llamaría algo así, bueno, no lo tengo ahí, como el verdadero despertar. Esdras subió de Babilonia, estamos en capítulo 7, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová su Dios de Israel le había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. De nuevo, una autoridad, un gobierno pagano, no hebreo, en este caso el rey Artajerjes, es quien mueve ficha para permitir que el pueblo de Dios pueda ir adelante, facilita el conseguir todos los utensilios para el servicio en el templo. Fijaros cómo Dios utiliza. Mira, vamos a dejar de criticar nuestros gobiernos, porque a lo mejor Dios utiliza alguno, a pesar de las calamidades que tenemos. Seamos temerosos, porque Dios puede cambiar y tocar corazones sin que nosotros nos demos cuenta. Estas personas no eran creyentes, en principio no parecían temerosos de Dios, pero fijaros, Dios tocó su corazón y ellos respondieron bien. Así como hubo otros muy desalmados, como sabemos, Ciro, Darío y Artajerjes fueron tres claves en este periodo en el cual permitieron que la obra de Dios fuese adelante y hasta ayudaron para que el pueblo de Dios se espabilase. Entonces encontramos que hay un rey sensible al servicio de Dios, un rey con temor de Dios. Mirad qué dice este rey Artajerjes. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, se las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Estaban justamente poniendo las leyes en favor de que el pueblo de Dios, imaginaros que a nosotros nos delega nuestro gobierno que demos la educación en este país, que enseñamos en los institutos, en todas las organizaciones, la influencia de la palabra de Dios. Bueno, tremendo. Pues esto es lo que ocurrió. Él dijo, no, tú Dios. Además, él
Había este respeto y este temor. Así que vemos un rey sensible y vemos un sacerdote, Esdras, que agradece la ayuda y mantiene un buen testimonio. Dice, bendito Jehová, capítulo 7, versículo 27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Entonces, en ese despertar, en ese nuevo despertar del pueblo de Dios, lo que surge es otra cosa importante que cambiar. Había algo que estaban haciendo que no debían, ¿recordáis? Había algo antes que no hacían que debían hacer, y ahora tienen algo que... Exactamente, eso que veis ahí. Algo que hacían y que no debían hacer. ¿Y qué es esto? Cuando estamos parados, lo dije antes, cuando no servimos a Dios, cuando nos mezclamos con el mundo que está a nuestro alrededor, nos mezclamos con ellos, nos hace pecar. Pecamos, nos apartamos de Dios, ensucia nuestras vidas y ensucia la Iglesia. De ahí la necesidad de estar activos y de estar bien conectados con Dios. Y este es el pecado. ¿Pensáis que puede funcionar bien un burro y una vaca arando? Hay aquí algunos que sois de campo. ¿Habéis probado esto alguna vez? Un caballo y una vaca arando, ¿qué tal? Madre mía, eso termina mal. Y esta es la lección. En términos del Nuevo Testamento, el texto tan conocido, el yugo desigual, la unión de dos personas que tienen prioridades diferentes. La unión de dos personas donde uno dice, para mí Dios es lo más importante, Dios es lo número uno, yo quiero vivir para Él, y otra persona que dice, a mí Dios, bueno, ni fu ni fa, o no, Dios no me importa, no quiero saber de Él. Yo tengo otras creencias, yo creo otra cosa, yo creo en mí mismo, yo creo en la vida, la madre naturaleza, yo creo, no sé. Dos visiones distintas, dos formas que hacen incompatible llevar la vida. Y esta es la advertencia de este libro, y es una advertencia muy marcada. Fijaros cuando Esdras abre los ojos también, despierta, y con él más personas, y ven, uy, esto no está yendo bien. Parece que Dios dice algo y nosotros no lo estamos cumpliendo. Mirad qué oración tan bonita, y la voy a leer toda, porque es una oración que nos hace pensar y quizás nos sirve de modelo para nosotros. Estamos en el capítulo 8, versículo 21, y esta es la oración. 8:21. Publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Ahora, perdonad, tengo aquí la referencia del versículo 5, pero no sé si será del capítulo 9, es posible, ¿verdad? 9:5. A la hora del sacrificio, ¿tenéis ahí el texto bíblico? Bien. 9:5. A la hora del sacrificio de la tarde me recuperé de mi tristeza. Cuando te despiertas y ves que la cosa no va bien, te pone tristeza en el corazón, no estás bien. Sin quitarme mis ropas rotas, me puse de rodillas delante de mi Dios y extendiendo mis brazos le dije, Dios mío, qué vergüenza. Estoy leyendo una versión diferente, una versión, la Biblia en lenguaje actual. Estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos uno sobre otro llegarían hasta el cielo. Hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Por causa de nuestra maldad, todos nosotros, incluyendo nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hasta hoy nuestros enemigos nos han herido, robado, humillado y sacado de nuestro país. Versículo 8. Pero ahora, Dios nuestro, tú has sido bueno con nosotros y nos has permitido que algunos quedemos en libertad y vengamos a vivir seguros en este territorio que tú apartaste para nosotros. Nos has dado una nueva esperanza, has hecho renacer la alegría en nosotros. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado. Tu amor por nosotros es tan grande que hiciste que los reyes de Persia nos permitieran volver para reconstruir tu templo, el cual estaba en ruinas. Aquí en Judá y en Jerusalén tú nos proteges. Versículo 10. Dios nuestro, después de todo lo malo que hemos hecho, ¿qué podemos decir en nuestra defensa? No hemos obedecido las órdenes que nos diste por medio de los profetas, tus servidores. Nos advertiste que el territorio que íbamos a ocupar estaba lleno de maldad, pues los que vivían allí habían llenado todo el territorio con sus horribles costumbres. También nos dijiste que no debíamos permitir que nuestras hijas se casaran con hombres de esa gente, ni que las hijas de ellas se casaran con nuestros hijos. Tampoco deberíamos ayudar a esa gente a tener paz y bienestar. De esa manera seríamos fuertes, disfrutaríamos de todo lo bueno de este territorio y después
se lo dejaríamos a nuestros hijos y nietos como herencia para siempre. Todo lo que nos ha ocurrido fue por nuestros pecados y nuestra grave culpa. Tú, Dios nuestro, no nos has castigado como lo merecíamos, sino que nos has dado libertad. Versículo 14. ¿Cómo podríamos entonces volver a desobedecerte casándonos con mujeres de esos pueblos que practican cosas tan horribles? De ninguna manera, porque entonces te enojarías tanto con nosotros que nos destruirías a nosotros. Dios de Israel, tú eres justo. Tú permitiste que un grupo de nosotros pueda salvarse como ahora vemos. Reconocemos que somos culpables y que no tenemos derecho de acercarnos a ti. ¿Veis qué oración? Este hombre está roto. Y que sepamos, no era él el que se había casado con una mujer, ni él estaba viciado con las costumbres paganas. Pero él se identifica diciendo, el pecado es nuestro. Señor no dice, vaya pueblo que tienes aquí, de tus hijos, qué malos son. No, él se identifica y dice, hemos pecado, Señor. Yo me identifico con esto. Y mientras, versículo 1 del capítulo 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Dios abrió los ojos de Esdras y del pueblo. Imaginar los ojos nuestros abiertos esta mañana, despertando aquello que en nuestra vida no está yendo bien. Abriendo los ojos y teniendo ya la opción de tu mano, de decir, ¿me levanto y cambio mi vida o sigo igual? ¿Cuál fue la respuesta en aquel momento? Pues lo que es el arrepentimiento. Ya sabéis, el arrepentimiento es un cambio 180 grados. Si mi vida iba así, ahora decido que vaya de la otra manera. No, ha habido respuestas. Oídos sordos, me quedo en la cama dormido, o me levanto y mi vida tiene que cambiar. No puedo seguir viviendo de la misma manera. Entonces, fijaros la respuesta, que es una respuesta controvertida, que no vamos a debatir esta mañana, pero es controvertida en el sentido que es una medida muy radical que toman para reparar el daño. Dice el capítulo 10, versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Versículo 10. Y se levantó el profeta Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Dios, al Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. La medida fue el divorcio. Ya digo, para debate. El jueves no, que no hay grupos de el siguiente jueves, o si no el jueves que tenemos aquí matrimonio y divorcio, le sacaremos este texto a Julio Torres y le diremos, Julio, ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios puede mandar que se divorcien? ¿No? Bueno, ya digo, no me parece el contexto ahora para entrar a debatir esto, sino quedarnos con la esencia de lo que nos está enseñando. Una advertencia seria. Primero, para los que no hayan caído en esto, Dios no aprueba, a Dios no le agrada el mezclarnos con las costumbres de aquellos que no conocen a Dios. Una de esas costumbres es unirse en matrimonio. Pero es una más, tampoco aquí solamente la enseñanza es para unirse con matrimonio. Es decir, todo lo que puede implicar una mezcla con costumbres que digamos, esta costumbre es la que hacen todos mis vecinos y mis compañeros de trabajo, y sé que a Dios no le agrada que lo haga y no lo voy a hacer. Así que somos llamados a esto en nuestra vida. Así que el tema de matrimonios mixtos o divorcio o abandono, como es en este caso, nos queda para debatir en otra ocasión. Pero la esencia es que cuando uno se arrepiente, cuando uno abre los ojos, se ha de levantar. Y levantar implica, ay Señor, perdóname, no llevamos bien las cuentas. Señor, perdóname, sí, no estoy tratando muy bien a este vecino porque me cae fatal. Señor, perdóname, sí, porque en mi matrimonio, sí, no lo estoy honrando como tú quieres. Perdóname, Señor, porque le he faltado el respeto a mi hijo, a mi hija, o a mi padre, a mi madre. Y al segundo estoy igual. Y no he tomado una determinación en firme de cambiar mi vida. Entonces, no vale. El arrepentimiento que la Biblia de Dios nos enseña, si tú vas así, Dios abre tus ojos y tú ves lo que Dios quiere y quieres hacerle caso, tienes que tomar medidas para cambiar esa situación. Por lo tanto, ya para concluir, estas son las aplicaciones. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. ¿Y qué dice Dios de esto? Pues lee su palabra. La Biblia es bastante clara en muchos temas. Otros quizás hay que deducir y pedir la voluntad de Dios que se revele, que nos lo enseñe. Pero tenemos un manual para seguir la vida cristiana, la vida que Dios manda. Entonces la pregunta es,
¿Detectas alguna enseñanza de la palabra de Dios que no estás respetando? Ahora, mientras has escuchado esta predicación esta mañana, ¿hubo algo que te hizo latir así un poquito más el corazón? Que te hizo sentir aquí dentro como en esto no estoy en paz, esto no lo estoy haciendo bien. En segundo lugar, la tendencia del hombre es satisfacer sus deseos y hacer su propia voluntad. Tener nuestras buenas casas, tener nuestro mundo acomodado, tener nuestro disfrute, hacer lo que debe, a veces no hacer lo que debe o a veces hacer lo que no debe. Entonces preguntamos esto, ¿notas que hay algo en tu vida que haces según tu deseo y que choca con lo que Dios desea, con la voluntad de Dios? Dios despierta al hombre para recordarle su error y darle una oportunidad de poner su vida en orden. Dios puede estar despertando en ti esta mañana algo que está sin resolver para que tú lo pongas en orden. Así que la respuesta, pues también la hemos visto. La respuesta es abrir los ojos, no solo abrir los ojos, sino que los abrimos, que Dios los abre en esta oportunidad, aquí hoy, si Dios abre tus ojos, está dispuesto a levantarte. Porque Dios da una nueva opción de volvernos a Él, de arrepentirnos. Entonces, el arrepentimiento es una vuelta a Dios para, por un lado, sí, pedir perdón, pero también una toma de decisiones para cambiar. Por eso hay 3 aspectos importantes. El primero es confesión. Lo primero es, Señor, lo siento, de verdad, en esta mañana me he dado cuenta que este aspecto de mi vida, que intento adormecer, está ahí y tengo que resolverlo. Segundo, te pido perdón. No solo reconozco que esto va mal, sino que de verdad lo siento estarte desagradando con mi vida de esta manera. Y tercer paso es reparar. Voy a proponerme, con tu ayuda, cambiar esto en mi vida a partir de hoy. Un compromiso de cambio. Por eso he pensado que el texto bíblico que mejor puede cerrar la exposición en esta mañana es un texto bíblico que ha sido el clave el domingo pasado. Y como yo no estuve, os voy a preguntar cuál fue. ¿Cuál fue el texto clave el domingo pasado? A ver, ¿cómo falta? Arriesgaros. Damaris, ¿tienes uno? Segunda Crónicas 7:14, correcto. Eso es. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí esto resume todo. Humildad para decir, Señor, lo siento, ya no puedo estar disimulando, esto no va bien en mi vida, me humillo delante de ti, oro y te busco, pido perdón y se vuelven de sus malos caminos, que es una actitud de arrepentimiento. A partir de hoy mi vida va a cambiar. Y dice que Dios va a oír desde el cielo y Dios va a perdonarte en primer lugar, tranquilo, ya estás en paz conmigo, y segundo, te va a ayudar para que esa restauración se lleve adelante, sanará tu vida, sanará tu tierra, traerá bendición para tu vida. Así que, pues hermanos, Esdras es para hoy. ¿Ha hablado tu corazón en esta mañana? Ojalá, porque es difícil que alguien esté aquí sin nada que modificar en su vida. ¿De verdad piensas que no hay nada que cambiar en tu vida? Algo hay. Si no lo hay, bueno, espero que Dios te despierte otro día. A mí me ha despertado en este proceso de preparar este texto. Y ahí estamos, decidiendo cambios en nuestra vida, prácticos. Mi vida tiene que cambiar, tengo que levantarme. No te dejes en la cama. Si Dios te está hablando en esta mañana, no te dejes allí. Es muy a gustito estar en la cama, sobre todo en invierno y cuando llueve. Entonces Dios quiere que te levantes y digas, Señor, mi vida va a cambiar. ¿Vale? Hagamos una oración a Dios pidiendo la ayuda para esto. Padre del cielo, gracias porque despiertas nuestras vidas, porque te interesamos. La verdad que te preocupas por nosotros. Y si nos dejaras vivir a nuestra bola constantemente, las cosas irían mal. Mi vida estaría mucho peor. Te doy gracias porque a menudo me hablas, nos hablas, permites que tu palabra sea predicada, tenemos tu palabra en nuestras casas, tenemos tu palabra también en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Y constantemente nos das esos toques de despertador para que nos levantemos. En esta mañana, Señor, te pido la ayuda para mí y para mis hermanos y hermanas que han oído tu voz en esta mañana, que han oído ese toque de despertador para que puedan levantarse. Danos las fuerzas, Señor, danos la capacidad de poder planificar, organizar cómo va a cambiar nuestra vida, las medidas que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar para agradarte a ti, Señor. Queremos estar a pie de obra, queremos estar trabajando y viviendo y sirviéndote para ti. Así pedimos que nos ayudes en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.